Bienvenidos a Voces Universitarias, un espacio donde compartimos ideas y reflexionemos sobre los retos que enfrenta el Perú, desde la mirada de jóvenes de distintas carreras. Buenos días, Yajaira. Hoy traemos un tema que de verdad nos preocupa. Me refiero a la situación actual de la educación en el Perú. Así es, César, porque no se trata solo de aprender, sino también de las condiciones en las que estudiamos y enseñamos. Exacto. Por ejemplo, en infraestructura todavía hay muchas brechas. Hay colegios que ni siquiera tienen techos en buen estado o acceso a agua. Eso también es parte de un problema educativo. Y ni hablar del presupuesto, ¿no? Los sueldos de muchos docentes y administrativos siguen siendo muy bajos. Es difícil exigir calidad educativa si no se invierte lo suficiente. Totalmente de acuerdo. Y además, cada año miles de estudiantes abandonan sus estudios, muchos por falta de recursos, otros porque vienen y viven lejos, o quizás no tienen acceso a Internet. Sí, y eso tiene un impacto emocional fuerte. Cuando un joven deja de estudiar, no solo pierde oportunidades, también se frustra, y lo peor que son problemas que se repiten generación tras generación. Y porque si fuera poco, también está el tema de la desmotivación. Docentes, sobre todo el nivel superior, muchos jóvenes ya no eligen esa carrera porque sienten que no valoran su esfuerzo. Es verdad, Génesis, y sin buenos docentes, el sistema educativo pierde su corazón. Por eso, en este episodio hablaremos de tres puntos claves: el presupuesto para la infraestructura y sueldos, la deserción educativa y la desmotivación por la carrera docente. Somos el equipo número uno y desde nuestras distintas carreras queremos compartir información, reflexión y esperanza sobre cómo mejorar la educación en el Perú. Esto es Educación en Crisis, presupuesto, deserción y vocación docente en el Perú. Comenzamos. ¿Sabías que en el Perú existen cerca de 68.000 locales escolares y que más del 55% necesita ser reemplazado por completo? Una cifra que revela la magnitud del reto educativo que enfrentamos. Exactamente, y para complementar lo que mencionaba César, es que esa cifra no es menor, sino que implica que una gran parte de las escuelas está en condiciones críticas o al borde del colapso. Entonces, esto se reporta que el 18% de los colegios públicos están en deterioro extremo, ¿no? Y esa realidad golpea más fuerte en zonas rurales o departamentos con menos recursos. Y a todo esto, nos preguntamos lo siguiente, ¿no? ¿Y qué papel juega el presupuesto del Estado para poder afrontar esa brecha? Y con esa reflexión le doy pase a Angie para poder seguir desarrollando el tema respecto a ello. Pues el Ministerio de Educación tiene instrumentos como el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, que pretende planificar, rehabilitar, construir y mantener la infraestructura escolar. Pero el reto es, ¿cuántos recursos se asignan realmente y si esos recursos llegan bien al lugar que más los necesita? Y no solo infraestructura, también los sueldos del personal educativo, como los directivos, administrativos, docentes. Si no hay incentivos salariales adecuados, el talento se va para otros rubros. He leído estudios recientes que evalúan la percepción del valor de la carrera docente. Por ejemplo, en una encuesta nacional a maestros se observó que el 45.8% tienen una visión optimista de su profesión, pero hay muchos condicionantes que hacen que esa vocación se debilite. Es importante lo que dices, Arnold. Además, si los docentes tienen que trabajar en múltiples instituciones o asumir varias jornadas para subsistir, no disponen del tiempo ni la energía para innovar o prepararse mejor para sus clases. Entonces esto deteriora la calidad educativa aun cuando el docente está comprometido. Desde el lado humano, cuando un docente siente que su esfuerzo no es valorado económicamente o socialmente, su motivación baja, se produce un desgaste profesional, estrés, hasta abandono de la profesión. Para que nuestros oyentes entiendan mejor, imaginemos un colegio rural con techos con goteras, sin acceso confiable a agua potable, un docente que llega con muchas ganas pero no tiene un espacio digno para enseñar. Lo más probable es que pierda energía, que el alumno tampoco se motive y que todo se retroalimente negativamente. Sí, y por eso cada sol que se invierte en infraestructura debe venir acompañado de políticas de retención y una mejora salarial para el personal. No sirve tener un hermoso colegio si quienes enseñan no pueden mantener su calidad de vida
para dedicarse con compromiso. Y retomando todo lo que se ha venido mencionando y comentando entre mis compañeros, para poder terminar este tema es importante recalcar que en la infraestructura educativa en el Perú existen 68.000 edificaciones escolares. El 55% debería reemplazarse por completo y el otro 18% necesita reforzamiento estructural o funcional. Es decir, que en otras regiones, por ejemplo como en Cusco, apenas el 31% de los colegios públicos tiene acceso simultáneo al agua, a la luz y al desagüe, lo que esto refleja netamente la desigualdad en los servicios básicos. Y bueno, por otro lado, se debería mejorar los sueldos de docentes, directivos y personal administrativo, que es meramente esencial para dar dignidad a la labor educativa e incentivar la calidad. Y bueno, con eso cerramos el primer tema y damos paso, en este caso, a César, quien nos introducirá al siguiente bloque sobre la deserción educativa. Bien equipo, cambiando el foco de este tema, uno de los grandes males que afecta a nuestro sistema escolar es la deserción educativa. ¿Sabían que según datos del INEI para el periodo 2017 al 2021 se identificó un alza en la deserción en educación básica por la pandemia y sus efectos? La deserción no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso gradual, con varios factores que se entrelazan. Exacto, César. Y por ejemplo, los datos más recientes muestran que la tasa de deserción interanual en primaria y secundaria se recoge en el portal de datos abiertos del Minedo. Además, según un artículo de Infobae, más de 360.962 estudiantes de entre 4 y 18 años en el Perú no perciben ningún tipo de educación actualmente. Tal es el caso de Raúl, un joven estudiante que abandonó la escuela a temprana edad. Ahora vamos a escuchar a nuestro amigo. Dejé la universidad el año pasado. No fue porque no quisiera seguir, sino porque ya no podía pagar los pasajes ni los materiales. Mis padres trabajan en el campo y la beca no alcanza para todo. Intenté estudiar y trabajar, pero terminé agotado. A veces pienso en volver, pero siento que el sistema no está hecho para quienes tenemos menos recursos. Eso es alarmante lo que nos comentas, Miguel. Pero, ¿cuáles son las causas profundas? En el estudio Interrupción escolar y vulnerabilidad educativa en el Perú, se identifica que la deserción es un fenómeno multicausal, factores individuales, familiares, institucionales y comunitarios. Por ejemplo, la pobreza del hogar, la necesidad de que los estudiantes trabajen para aportar ingresos, la baja calidad educativa del centro, la lejanía geográfica y la falta de transporte seguro. También influye repetir grados o tener bajo rendimiento en asignaturas clave como comunicación o matemática, incrementa el riesgo de abandono. Y cuando una institución escolar tiene un historial de interrupciones, eso puede predecir mayores probabilidades de que otros estudiantes abandonen. Desde el lado psicológico, temas como la falta de motivación, baja autoestima, presión familiar, situación emocional inestable pueden afectar. También hay casos de estudiantes que abandonan por embarazo, condiciones familiares difíciles o porque no ven relevancia en continuar estudiando. En el nivel universitario, se ha visto que un ambiente educativo poco estimulante, la falta de apoyo social, cargar trabajo o falta de adaptación también contribuyen al abandono. ¿Y qué consecuencias trae esa deserción? Y en relación a todo lo que se ha venido comentando entre compañeros, primero, socialmente se genera inequidad. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes abandonan tienen menos posibilidades de empleo formal, ingresos bajos y exclusión. Muy aparte de ello, en lo económico, cada año adicional de escolaridad se correlaciona con mejores ingresos futuros. Así que cuando se interrumpe la educación, se pierde capital humano para el país. O sea, que si no atendemos las causas de la deserción, estamos dejando fuera una generación. Todos los temas que vimos antes, la infraestructura, los sueldos, terminan influyendo esto también. Claro, la falta de infraestructura, los costos, la precariedad de recursos, todo interactúa y empuja a los que ya estaban en situación vulnerable a abandonar.
Y bueno, para darles un resumen de todo lo que se ha venido comentando sobre este segundo bloque, decimos que la deserción educativa en el Perú afecta desde primaria hasta el nivel superior. Sus causas son múltiples, económicas, institucionales y personales. Y sus consecuencias pesan en lo social, en lo económico y en los derechos fundamentales. Y justamente a partir de esto, en el próximo segmento abordaremos un punto muy clave: la desmotivación por la carrera docente a nivel superior. Ya que hablamos de infraestructura y deserción, hay otro punto que completa el panorama: la desmotivación por la carrera docente, especialmente en la educación superior. Y es que si los docentes pierden interés o vocación, eso repercute directamente en la calidad educativa y por lo tanto también en la deserción de los estudiantes. Todo está conectado. Sí, César, y los datos lo confirman. Según el Ministerio de Educación, solo el 30% de los egresados de educación continúan ejerciendo la docencia de 5 años después de graduarse. Los estudios recientes mencionan que los bajos sueldos y la falta de reconocimiento profesional y las limitadas oportunidades de desarrollo académico son las principales causas de la desmotivación. Es cierto, en un informe de la República en 2024, se indica que el salario promedio de un docente universitario en el Perú es menos de la mitad del de un profesional en ingeniería o derecho, que tienen igual formación. Pues claro, si a eso le vamos a sumar los contratos inestables, sobrecarga laboral y poca inversión en capacitación, el desánimo va a ser inevitable. Exacto. Y además está el tema del prestigio social. Antes, ser profesor universitario era sinónimo de respeto y estabilidad. Hoy, muchos jóvenes perciben que no hay incentivos suficientes ni apoyo estatal para desarrollarse en la docencia. De hecho, en el informe de UNESCO en el año 2023, advierte que la falta de políticas sostenidas para fortalecer la profesión docente genera una crisis de atracción hacia la enseñanza universitaria. Y desde la parte emocional hay que mencionar que la vocación docente se alimenta del entorno. Cuando un profesor siente que su trabajo no es valorado ni por las instituciones ni por los alumnos, es normal que surja frustración, agotamiento o el llamado burnout docente. Estudios recientes de la Universidad de Lima en el año 2023 indican que el 60% de los profesores universitarios manifiesta altos niveles de estrés laboral y falta de reconocimiento institucional. Para complementar lo que se ha venido mencionando anteriormente por parte de mis compañeros, puedo decir a ello que además a esto hay un enfoque o un componente legal e institucional. Es decir, que el Estado tiene la obligación de poder garantizar condiciones laborales dignas para los docentes. Esto lo estipula en el artículo 14 de la Constitución y la Ley Universitaria 3022-0. Es decir, que si no se cumple con los salarios adecuados, estabilidad y capacitación, se está vulnerando el derecho del docente al trabajo digno y en consecuencia de esto afectando el derecho de los estudiantes a poder recibir una educación de calidad. Entonces, si juntamos todo lo que vimos, falta de infraestructura, deserción y desmotivación docente, se nota que el problema educativo del Perú no es aislado, sino estructural. Todo está relacionado, sin recursos adecuados, los maestros se desmotivan, los estudiantes desertan, y sin estudiantes la educación pierde su esencia. En resumen, la educación peruana necesita una mirada integral, invertir en infraestructuras, valorar al docente, reducir la deserción. No son temas separados, sino partes de uno mismo, reto nacional. Después de analizar todo lo conversado, queda claro que el sistema educativo peruano necesita un cambio real. No basta con pequeñas reformas. Si no se invierte en infraestructura ni se garantiza condiciones dignas, seguirán existiendo desigualdades que limitan el aprendizaje. Exactamente, y para añadir lo que mencionó César, es que la educación no puede seguir siendo vista como un gasto, sino como una inversión, y que detrás de cada estudiante que abandona hay una historia, un sueño que se apaga por falta de oportunidades. Por eso, mejorar el sistema educativo es también una forma de poder resolver la esperanza de estos estudiantes.
Y esa mejora no depende solo del Estado, es tarea de todos, docentes, estudiantes, familias y ciudadanía. Si cada uno aporta desde su lugar, podremos construir una educación más humana y equitativa. Para poder sintetizar todo ello y dar por cerrado este importante e interesante bloque, puedo decir lo siguiente, ¿no? De que en este caso la educación debe ser una prioridad nacional con compromiso, con constancia y verdadera voluntad política, porque solo así lograremos que aprender sea un derecho real y no un privilegio. Desde aquí, como jóvenes universitarios, los invitamos a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo hoy para transformar la educación del mañana? Esto fue Voces Universitarias, un espacio para mirar con esperanza los retos de la educación peruana. Gracias por acompañarnos y seguimos aprendiendo juntos.